Muy bien, buenas noches a todos. Qué lindo poder escuchar a los niños y tener la sencillez y la simplez de un niño, ¿no? Que son inocentes y por algo Jesús dijo que teníamos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Te quiero invitar a abrir tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a dar lectura del 1 al 18, del 1 al 8 vamos a leer. 1 del 1 al 8. Y vamos a leer después algunos versículos más. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así. A partir del versículo 2 vamos a leer. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce perseverancia o paciencia, dice la otra versión. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar, agitadas y llevadas de un lado para el otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Después dice versículo 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Yo quiero en esta noche invitarte, le puse el título de la predicación, Fortaleza inexpugnable, una palabra que quizá no sé si es tan usada, pero inexpugnable significa inconquistable, una fortaleza inconquistable, inexpugnable, que no se puede conquistar tan fácil. Y bueno, ahí estuve viendo a ver cuál elegir. Hay muchas fortalezas que han existido en la historia de la humanidad y muchas de esas han sido muy difíciles de conquistar. Si te gustan un poco las películas que tienen que ver con la historia o no sé si has visto la saga del Señor de los Anillos y esas, podemos ver muchos de esto, ¿no? Fortalezas que quieren ser conquistadas. Y ahí se llevan las armas de asedio para tratar de lograr penetrar lo que constituye un castillo que parece imposible de conquistar, pero por diferentes medios o razones muchas veces han sido conquistados a lo largo de la historia. Cuento una historia que había una muchacha que tenía muchos problemas. Tenía un problema, por ejemplo, suspendía una materia y luego cuando terminaba de salir de ese problema venía otro problema y venía otro problema. No sé si alguna vez te ha pasado que parece que sales de una y entras en otra o todavía no saliste de esa y tienes otro problema. Y dice que esta muchacha estaba muy desanimada, entonces un día su padre, que era cocinero, que tenía un restaurante propio, le dijo, bueno, ven al trabajo, a ayudarme y quiero que me ayudes el lunes. Entonces la muchacha estaba muy desanimada y su padre, cuando la muchacha llega, le dice, bueno, pon 3 ollas con agua a hervir. Y aquí te dejo zanahorias, te dejo huevos y te dejo granos de café. Entonces cuando el agua esté hirviendo, en una olla vas a poner las zanahorias, en otra olla vas a poner los huevos y en otra olla vas a poner los granos de café. Entonces dice que la muchacha, todavía un poco desanimada, hizo lo que su padre le dijo. Puso las zanahorias, puso los huevos, puso los granos de café. Cuando pasó un tiempo, el padre le dijo, bueno, ahora saca las zanahorias, saca los huevos y saca el líquido de café. Entonces el padre, cuando estaban las cosas ahí puestas, le dice, ¿qué ves? Bueno, veo zanahorias, huevos y café. Bueno, pero ¿qué ves en eso? Toca la zanahoria.
Tocó la zanahoria y le dijo, ¿cómo la ves la zanahoria? Bueno, la zanahoria está blanda. Es fácil poder manipularla, es bien blanda. ¿Y cómo ves el huevo? Entonces le dijo, bueno, pela el huevo. Y él abrió el huevo y el huevo estaba duro. ¿Y qué ha pasado con el café? Prueba el café. Dice, uy, el café está bien bueno. Y él le dijo a la hija, ¿sabes una cosa? La zanahoria, antes de ponerla a hervir, era dura, pero el agua hirviendo la volvió blanda y débil. En cambio, el huevo duro, el huevo en realidad, antes de ser puesto en el agua, era frágil y débil, pero el agua lo que hizo fue endurecerlo. El grano de café era un grano que no tenía ni sabor, nada, pero al ser puesto en el agua, el grano de café tuvo la capacidad de transformar el agua en café. Y ahora tú puedes disfrutar este precioso café. Y él le preguntó a la hija, o le explicó a la hija, ante una prueba, la zanahoria, los huevos y el café, los tres enfrentaron la misma dificultad, ser puestos o pasados por agua caliente. A las zanahorias que parecían duras y resistentes, las terminó por ablandar. Al huevo que parecía tan frágil, el agua caliente lo endureció. Y el café pudo, con el agua caliente, poder dar lo mejor de sí y preparar un rico café. Y él le preguntó a la hija, ¿qué clase de persona eres tú? Eres aquella clase de personas que ante una prueba pareces que eres muy fuerte y que puedes enfrentar todo, pero luego en medio de la prueba notas que eres frágil. O eres como el huevo, que quizá parece ser una persona tranquila y apacible, pero las pruebas en la vida te han endurecido. Y hoy estás rígido y duro por las pruebas que te tocan enfrentar. O eres como ese grano de café que aprovecha la dificultad para dar lo mejor de sí. Y esta historia me hizo reflexionar. Ante una prueba o dificultad, distintas personas podemos reaccionar de diferentes maneras. Quizá habría otras maneras que podríamos nombrar. Pero la Biblia nos habla mucho de que el Señor es nuestra fortaleza. Hemos visto que aún Lutero escribió que castillo fuerte es nuestro Dios. El Señor dice que Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza. El pasaje que leyeron ahí, el que leyó Paula también, cómo el Señor puede darnos fuerza a nosotros en nuestras vidas. El Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es decir, muchas veces las pruebas y la dificultad son las que nos acercan a Dios. Muchas veces las personas cuando están viviendo situaciones de confort o que están bien, el ser humano en la mejor posición o cuando el ambiente está más favorable no suele buscar a Dios por naturaleza. Muchas veces, o la norma quizá, es que cuando la gente ve que el zapato le aprieta, cuando hay dificultad, cuando hay problemas, ahí dice, cierto, hay un Dios, voy a ir a ver. O como a veces nos pasaba quizás viviendo en África, la gente no estaba acostumbrada a la salud, a atenderse en un médico, iba al brujo, a otras cosas. Entonces cuando ya había probado todo y no quedaba nada más, ahí iba el médico. Y muchas veces quizás muchas personas tienen a Dios como el último recurso, ¿no? El último recurso, a ver si Dios me salva de esta. Porque primero intenté yo, luego intenté con esto, con lo que me dijeron, y no dio resultado, entonces veamos qué pasa si busco a Dios. Pero es verdad que las pruebas tienen el propósito de acercarnos más a Dios. Y al estar en la presencia de Dios, ahí es donde comprendemos
que no hay mejor lugar para nosotros que estar en la presencia de nuestro Dios, porque para Él las pruebas y las dificultades no son nada. Nuestro Dios todo lo puede. No hay imposibles para Dios. Dios es aquel que puede hacer lo que Él quiera. Y así como muchas veces el avión puede ser, por ejemplo ahora en el caso de Marcos y Juli, así como un avión puede ser el medio para hacer que te reencuentres con tus seres queridos, ¿sí? Las pruebas muchas veces pueden llegar a ser ese medio para poder hacer que nos acerquemos a la presencia de Dios. El propósito de las pruebas es lo que dice aquí, poder acercarnos un poco más a nuestro Dios. Sin lugar a dudas, cuando vienen las pruebas, y de hecho las habrá, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, las pruebas, lamento decirte, van a venir, los problemas van a venir. Te entregaste a Cristo, los problemas van a venir igual. El Señor no dijo, no, síganme porque no van a tener problemas. No, al contrario. Los seguidores de Jesús en ese tiempo quizás tenían más problemas porque eran perseguidos, eran calumniados, la gente se burlaba, los apedreaban. Y el Señor dice que si somos sus seguidores, sus hijos, vamos a tener que seguir enfrentando problemas y dificultades. Quizás una de las claves es poder aceptar la dificultad. De nada nos sirve negar, ¿sí? Recuerdo como un chiste que hace unos años nos contaron en Portugal. Había ahí una iglesia Maná creo que era una iglesia media de pensamiento positivo. Era una iglesia que decía como que si había algo tú tenías que negarlo, es decir, como que no te pasa, ¿no? Si hace frío, tú dices no hace frío, no hace frío, no hace frío, como de negar lo que pasa. Entonces, el chiste era que decía que 3 personas van al infierno. Entonces una persona de tal iglesia, de tal denominación, un bautista, va al infierno y el bautista dice, Señor, ¿cómo estoy en el infierno si hemos tenido tu palabra? ¿Y cómo? No puede ser. Y venía el otro hermano de la iglesia pentecostal y decía, Señor, pero si nosotros tenemos la llenura del Espíritu, ¿cómo puede ser que esté aquí en el infierno? Y el tercer pastor de la iglesia Maná decía, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, ¿no? Pero muchas veces nos puede pasar que neguemos lo que estamos viviendo, y negar la realidad no nos ayuda en nada. Dicen los psicólogos y los psiquiatras que uno de los pasos para poder salir de la dificultad es reconocer lo que te está pasando y tratar de buscar una manera de salir de esa situación, porque negar la situación no cambia la situación en la que estás. Y por eso hoy se habla mucho de las personas resilientes, lo que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tienen no solo las personas, sino los metales tienen resiliencia de poder resistir. Por ejemplo, si yo a una cosa que es de plástico, con un martillo le doy, seguramente se va a quebrar. Pero si algo que está hecho con caucho, con goma, a un neumático le doy con un martillo, y el martillo va a rebotar y rebotar porque no le hace nada. Tiene la capacidad de absorber el impacto y volver a la forma original. Por eso dicen que ante una situación o problema, la rigidez, el ser alguien rígido, puede causar problemas. Pero alguien que es flexible, como una palmera, no sé si han visto vídeos de, por ejemplo, de un huracán, ¿sí? Que cuando muestran Miami o esos lugares donde hay mucho, puede ser Puerto Rico, lugares que hay huracanes, y tú ves una palmera y la palmera va para aquí, va para allá, pero la palmera, luego que pasa la tormenta, la palmera está ahí. Puede ser que se le cayeron algunas hojas, puede ser que... pero la palmera, su flexibilidad le ayuda. En cambio, cuando vienen tormentas, muchas veces, no sé si has visto, árboles que se caen, árboles que se quiebran.
porque la misma rigidez muchas veces de ese árbol hace que ante una prueba o dificultad se quiebre. Así que, querido hermano, mi deseo y mi aliento para cada uno de nosotros es que en medio de la adversidad no te dejes vencer. A lo largo de la historia hubo muchas personas que pudieron salir adelante en medio de contextos hostiles. Ahora estamos dando ejemplos que no son de la Biblia, pero por ejemplo, Einstein fue alguien que le decían cuando era niño que era discapacitado psíquico. Recién a los 4 años comenzó a hablar. Recién a los 7 años comenzó a escribir. Y dicen que nadie daba mucho o nada por él. Pero Albert Einstein llegó a ser alguien que, si nosotros hoy lo nombramos, todo el mundo sabemos quién es. De la misma manera, Thomas Edison, de quien se dice que inventó la bombilla eléctrica, dicen que tuvo más de 1000 intentos hasta lograr que la bombilla eléctrica funcionara. ¿Tú te imaginas lo que es probar algo que tú crees que va a funcionar, pero probar 1000 veces? Yo creo que habría abandonado mucho antes. Pero él siguió. Yo me imagino, no lo sé, pero me imagino que en medio de todo eso, a lo largo de los años, hasta sus amigos le habrán dicho: Thomas Edison, ¿qué haces? Le habrán dicho: pero tú eres tonto, sigas creyendo en eso no sirve. Pero has probado cuántas veces y no funciona. Pero él lo logró. No solo eso, sino que esto que tengo en mi mano, según leí, también lo creó Thomas Edison, el micrófono. Es decir, personas que ante la adversidad continuaron creyendo que se podía. ¿Cuánto más aún nosotros que somos hijos de Dios? Se dice que ante una dificultad como una montaña hay personas que lo ven como algo, como un obstáculo, pero un alpinista lo ve como un monte que puede ser desafiado. Dice 2 Samuel 22:7, en mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó en su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Lo mejor que podemos hacer si te encuentras en dificultad y en angustia es clamar a Dios, ir a la fuente, ir a Él, buscarlo a Él, porque ahí es donde nosotros podremos encontrar aliento, reposo y paz para nuestra alma. También 2 de Crónicas 29 dice: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o plaga o hambre, si nos congregamos ante ti en este templo que lleva tu nombre, clamamos a ti en medio de nuestra aflicción y tú nos escucharás y nos salvarás. El pueblo de Israel tenía en claro que si venía una calamidad, un problema, ellos iban a ir a clamar al templo de Dios, donde en ese tiempo se creía que estaba la presencia de Dios, y Dios iba a ser aquel que les iba a ayudar. Jonás mismo, Jonás dijo en Jonás 2:2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde los profundos de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. En medio de las pruebas y las dificultades que podamos tener, tenemos que siempre recordar que no hay problema ni dificultad que Él no pueda resolver. Recuerda, Job perdió todo. No perdió solo el trabajo, perdió su familia, sus hijos, su esposa, se enfermó, perdió todo. Y aún así, Él permaneció y Él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Y Dios le restituyó luego mucho más de lo que Él había tenido. Pruebas, dificultades. Si pensamos también esto que decimos aquí, los niños muchas veces podemos aprender de ellos, como decíamos hoy. Ante un problema y una dificultad van corriendo a donde están sus padres.
Al estar en la presencia podemos comprender que no hay nada que Dios no pueda resolver y que los problemas son un medio para acercarnos a Dios. Y aquí lo que decíamos, de Job, de Abraham. ¿Qué poder decir de Abraham? Que creyó la promesa que Dios le dio, pero era viejo y su esposa estéril. Y aún así él permaneció creyendo en esa promesa. José recibió sueños de que su familia se iba a inclinar a él. Pero ¿saben qué pasó después de eso? Lo vendieron como esclavo y estuvo preso. Y aún así, él le creyó al Dios que le había dado la promesa. Samuel ungió como rey a David. Después de ungirlo, David era rey. Técnicamente era rey, aunque había un rey, pero había sido ungido como rey. Pero tuvo que estar huyendo de Saúl y escondiéndose aún cuando tenía la promesa de que él iba a ser el rey de Israel. Pablo pasó de ser perseguidor de los cristianos a ser perseguido. Y podríamos nombrar tantas cosas más que nos tocarían vivir. Y esta frase que realmente creo que es de alguien anónimo, que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Amén. Muchas veces ante un problema nos abrumamos, nos enloquecemos, perdemos, como se dice, la cabeza, pero nos olvidamos muchas veces que el Dios que tenemos es más grande que cualquier problema que pueda existir en este mundo. Y los problemas siguen siendo aquello que Dios utiliza para acercarnos más a su presencia. También, en algún sentido, los problemas son ese embudo que Dios usa para acercarnos y para ayudarnos a crecer y a madurar en nuestra vida. Dice Mateo 7, del 13 al 14, entren por la puerta estrecha. Miren esta foto. Una foto con una puerta bien angosta. Hoy les hacía broma a los chicos del sonido porque les digo que la entrada al sonido es antigordos. Porque ahí hay que entrar así y si uno tiene unos kilitos más no entra. Pero eso más o menos parecido. Dice la Biblia... entren por la puerta estrecha o angosta, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Tenemos que ver que muchas veces la prueba, la dificultad, es ese embudo por el cual Dios nos hace pasar. Y ese camino por el cual no muchos quieren transitar, pero es el camino que lleva a la vida. Mucha gente hoy va por el camino ancho, un camino placentero, un camino que es más fácil, un camino que te dice haz lo que quieras, vive la vida como quieras. Seguramente seguir a Dios no es fácil muchas veces, porque seguir a Dios en muchas ocasiones nos pondrá en el acto de tener que seguir los valores por los cuales tenemos convicción, y quizás recibamos críticas, quizás recibamos burlas, quizás recibamos oposición, pero es parte del camino angosto, es parte de ser, como dice John Stott, parte de la contracultura cristiana. Y en realidad habría que preguntarse quién es el que va en contra, si somos nosotros los que vamos en contra, o si es el mundo que va al revés, ¿no? Aquella vieja canción, El mundo del revés. ¿Qué será que está al revés? ¿Será que nosotros o será que el mundo se ha vuelto? Siendo que Dios lo creó, me imagino que el que está al revés es el mundo, no la palabra. Por eso de nada sirve negar la prueba, de nada sirve luchar solo ante la prueba. No, hermano, no cometas el error de estar en un periodo de prueba y dificultad y luchar solo. Pide ayuda a los demás.
Porque cuando como hijos de Dios nos ayudamos mutuamente y cuando entendemos y podemos ver la mano de Dios en medio de la dificultad, como hijos de Dios nos invade la confianza de saber que el Señor mismo, el Todopoderoso, está con nosotros. Jesús mismo fue probado. Dice Hebreos 5, del 7 al 8, te lo voy a leer. Hebreos 5, del 7 al 8, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Dice, las distintas versiones, dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, dice Biblia de las Américas. Dios habla hoy, dice, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Nueva versión internacional, sufriendo, aprendió a obedecer. Y la traducción al lenguaje actual dice, sufriendo, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Qué interesante que Jesús, siendo Dios, tuvo que ser obediente en medio de la prueba, resistir, tener paciencia, resistir. En medio de la prueba y la dificultad nos puede pasar que nos desesperemos. Y una de las cosas que a veces hablan las personas cuando hablan de crisis, ¿cómo se dice?, de catástrofes naturales, ahí generalmente muchas veces la gente que muere es gente que le invade el pánico. Porque si en un terremoto, viene un terremoto y a ti, en cuanto empieza todo, empiezas a correr como loco a cualquier lugar, quizá te puedes morir. Tú tienes que buscar un refugio, tienes que pensar qué vas a hacer, no puedes tomar una decisión alocada porque la misma impaciencia y la desesperación te puede llevar a la muerte. Por eso, en general, es mejor tener paciencia, esperar el momento adecuado para tomar una sabia decisión y actuar. La mejor decisión que podemos tomar en medio de la prueba es aferrarnos a Cristo. Es orar, es clamar a Dios. Y sabes que hay una palabra, ahí cuando vemos el Santiago 1.3, vamos a volver a Santiago 1.3, cuando dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia en griego es hipomoné. Es decir, eso se traduce como paciencia, soportar, resistir. La palabra hipomoné. Dicen que el significado de hipomoné es esto, el espíritu que vence al mundo. Es decir, hipomoné no es una paciencia de aquel que agacha la cabeza y dice, bueno, ya está la prueba, no hago nada, sino que es un espíritu que cree en Dios, que se aferra a Dios. Es esta relación que hay entre la fe y el confiar en ese Señor, que es nuestro Padre y Todopoderoso. Y muchas veces este pasaje, esta misma palabra, paciencia, se usa en varios pasajes más de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos 5.3, cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, paciencia. Y uno puede preguntar, ¿el sufrimiento produce paciencia? Qué raro, difícil. Segunda Tesalonicenses 1.4 dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes, le escribía Pablo a la iglesia de Tesalónica. Nos sentimos orgullosos de ustedes porque las iglesias de Dios, por la perseverancia y la fe, muestran al soportar la persecución y los sufrimientos. Estaban dando ejemplo los de Tesalónica porque en medio de tremenda prueba y dificultad, ellos perseveraban en medio de los sufrimientos y seguían fieles y firmes en Dios.
Hipomoné es la raíz, dijo Juan Crisóstomo. Crisóstomo, traducido del griego, podría ser, dicen que era un gran orador. Boca de oro, ¿sí? Crisóstomo, o pico de oro, sí. Porque de la misma palabra ostoma, un ostoma, viene mucho de la palabra de, acá tenemos médica, una médica, bueno, de ahí viene, colostomía. Bueno, Criso viene de oro, ostoma, era un gran orador. Y él dijo que Hipomoné es la raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto que nunca se pudre, fortaleza inexpugnable, puerto que no conoce tormentas, reina de las virtudes y calma en la tempestad. Qué hermoso poder pensar en nuestra vida, pensar en mis problemas, pensar en lo que nos sucede hoy. Seguramente tu problema será diferente a mi problema, tu situación diferente a mi situación, pero qué bueno que podamos decir: Señor, dame esa paciencia, dame esa calma en medio de la dificultad, que pueda ser una fortaleza inexpugnable, inconquistable, un puerto que no conoce tormentas, que pueda ser una persona que aún la prueba y la dificultad no me muevan mi fe, sino que permanezca firme y fiel, confiando en aquel que me creó. Yo quiero terminar de la siguiente manera. En el día de... ¿Qué día estuvimos en la oración? En la iglesia de Betel. El jueves, ¿no? El viernes. El viernes estuvimos allí en la reunión en Betel y hubo una canción que cuando la escuché dije: qué bonita canción. Y la voy a pasar el domingo, si tú quieres la podemos cantar. Yo te quiero animar a que tú, si quieres primero y no la conoces, la escuches. Y si te animas a seguir la canción y cantarla, que podamos a manera de oración cantar lo que esta canción dice. Pero habla de que Dios, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Él es fiel. Y es mi anhelo, mi hermano, que juntos, como te decía hoy, juntos podamos correr esta carrera que tenemos por delante. ¿Tienes dificultades? Todas las tenemos. ¿Tienes luchas? El Señor nos dijo que las íbamos a tener. La clave aquí es estar tomado de la mano de nuestro Padre en medio de la prueba. Es entender como los discípulos en ese barco, que a pesar de la tormenta Jesús estaba en el barco y que no tenían por qué temer, porque Él era la fortaleza que ellos necesitaban para permanecer firmes. Yo te invito a que de una manera de adoración podamos presentar nuestra vida delante de Dios y alabar a Dios con esta canción. Y si querés escuchar y orar mientras la escuchás, pero que podamos derramar nuestra alma delante de la presencia de Dios y decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estando tú conmigo puedo ser una fortaleza inconquistable. Señor, ayúdame a poder vencer la adversidad, la prueba. Y aunque venga el enemigo con las armas de asedio, los arietes, las catapultas, tirando piedras y tratando de derribar mis murallas, que pueda permanecer fiel y firme y pasando la prueba pueda encontrarme firme en el Señor. Amén. Te invito a que podamos adorar con esta canción. Recuerda los días, sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel.